En esta ocasión hablaremos de la tercera semana del desarrollo. La tercera semana del desarrollo está íntimamente relacionada con los eventos de la segunda y anteceden a los eventos y a los grandes cambios que ocurren en el periodo embrionario. Por eso es muy importante. La única complejidad que tiene la tercera semana es que va a hablar de fenómenos y va a mencionar algunas estructuras que se desarrollan durante el periodo embrionario, y esas cosas a veces dificultan un poquito para poderlas entender claramente. Bueno, nosotros vamos a tratar de explicar los dos fenómenos más importantes de la tercera semana, como son la gastrulación y la formación de la notocorda, que considero son los procesos donde a veces el libro los explica, pero tiene que tener uno una gran imaginación para poder ir deduciendo cómo ocurren estos procesos. Entonces, básicamente este pequeño video se va a centrar en esos dos eventos, y el resto de cosas pues ustedes tendrán que profundizarla, y cosas puntuales tendrán que consultarlas con los profesores respectivos. Como les mencionaba, el fenómeno principal de la tercera semana es la denominada gastrulación. Suena un poco extraña el término, pero proviene de gástrula, que es una estructura que tiene cierta forma, ¿no? Hay una estructura que se llama blástula y otra que se llama gástrula. Es cuando una estructura se invagina sobre sí misma y se va hacia adentro, pasa de ser blástula a ser gástrula. Es interesante que ustedes vayan y investiguen acerca de el concepto de gastrulación en otras especies que no sean las del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, en insectos, por ejemplo, en gusanos, es mucho más fácil entender el fenómeno de gastrulación. Pero la gastrulación en el proceso del desarrollo humano, el concepto es bien sencillo. Miren, es un proceso mediante el cual el disco germinativo bilaminar se convierte en un disco germinativo trilaminar. Si usted quiere preguntar el concepto, básicamente eso es. Y el video va a explicar un poquito cómo ese fenómeno ocurre. Representa el inicio de la morfogénesis, porque después de la gastrulación es que ya los tejidos quedan más diferenciados y se empiezan a formar los órganos, y se considera el proceso más importante durante la tercera semana. Bien, acá en esta imagen nosotros observamos un producto de la concepción tal a como ha terminado en la segunda semana, ¿verdad? Aquí tenemos un corte en bloque de toda la estructura y vemos cómo ha sido partido por la mitad para poder observar la otra mitad que ha quedado. Esto que ustedes ven acá es lo que se denomina disco germinativo bilaminar, epiblasto e hipoblasto. Y aquí es donde mejor se observa por qué se le llama un disco a esta estructura. Si ustedes ven, esto tiene una forma como que si fuese una pequeña tortillita. Aquí lo vemos, ¿verdad? Y describe esta forma. Obviamente que todo esto es la cavidad amniótica, y este pedacito de tejido que está aquí también describe esa misma forma. Pudiéramos decir que es un medio disco. Esta es la mitad del disco, porque la otra mitad la hemos tenido que cortar. Y esto constituye el saco vitelino secundario o definitivo. Aquí tenemos el pedículo de fijación, y aquí tenemos parte de la cavidad coriónica, obviamente que no aparece en su totalidad. Tenemos el cito y el sincitio trofoblasto. Sin embargo, para nosotros estudiar el fenómeno de la gastrulación es necesario observar el disco completamente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para poder entender esta imagen? Lo primero que tenemos que hacer es restituir de nuevo la otra mitad del disco, ¿verdad? Obviamente que cuando nosotros restituimos, si restituyéramos la otra mitad del disco, ya no veríamos nada, solo veríamos por fuera cavidad amniótica y saco vitelino, no veríamos el disco. Entonces es necesario, una vez restituida la otra mitad, hacer un corte a este nivel, observe, a este nivel, para poder separar el disco de la cavidad amniótica, y hacer otro corte a este nivel, observe bien, a este nivel, para poder separar el disco del saco vitelino secundario definitivo. Si pudiésemos hacer esos cortes, imaginemos hacer esos cortes en esta estructura completa, lo que nos resultaría sería esta estructura.
¿verdad? El disco completito con el amnio seccionado y el saco vitelino también seccionado. Aquí le abrimos una ventanita para ver que este es el disco germinativo bilaminar con el epiblasto y el hipoblasto por este lado. Okay. Una vez obteniendo esa imagen del disco en su totalidad, vamos a observar que inicialmente, imaginemos que este disco está completamente limpio, es decir, está completamente plano, sin ninguna estructura en su superficie. El primer evento que ocurre durante o previo a la gastrulación es la aparición de una estructura llamada línea primitiva, que es esta que ustedes ven acá. Lachmann le dice línea primitiva, otros libros como Moore le dicen surco primitivo. Humildemente considero que el término de surco primitivo es más adecuado para imaginarlo, ¿verdad? Un surco es algo profundo, es algo como una herida, es como algo que se va hacia abajo, ¿verdad? La palabra línea es como más plana, es un poco más difícil de imaginarla. Entonces, lo que realmente esto es un surco, es decir, empieza a haber un poquito de muerte celular en esa línea y queda esa estructura como hundida, un poquito hundida, y realmente es un surco. Es un surco tan profundo que diríamos que parte el epiblasto y llega hasta el hipoblasto. De manera que si nosotros pudiésemos separar aquí manualmente con los dedos estas estructuras, lo que veríamos aquí por debajo al separar estas dos estructuras sería el hipoblasto. Eso es para que ustedes se hagan una idea más o menos de qué representa esta línea o surco primitivo. Entonces, esto es lo primero que aparece, y aparece en el extremo caudal del embrión. Recuerde, en el extremo caudal del embrión aparece. Aquí aparece una estructura llamada membrana bucofaringea, que enseguida vamos a explicar en qué consiste esta estructura. Okay, aquí lo que tenemos es la vista dorsal de un disco germinativo bilaminar, donde ya ha aparecido y se ha marcado muy bien la línea primitiva. Pero nosotros vemos que el desarrollo de la célula, porque estas células nunca paran de dividirse, esta proliferación de células es más importante en el extremo cefálico, y por eso es que ya podemos determinar nosotros cuál es el extremo cefálico, que es donde se desarrolla mucho más la célula, y ya podemos determinar el extremo caudal por la aparición de la denominada línea primitiva. Como ya mencionamos, la línea primitiva aparece en el extremo caudal. Sin embargo, al finalizar la línea primitiva, casi en la parte media del disco, empieza a haber una proliferación local de célula, lo que hace que aparezca un pequeño promontorio o un pequeño cerrito, una pequeña montañita de células que se acumulan en esa zona, y a esa estructura es lo que se le da por llamar nódulo primitivo. Vea, ahora tenemos dos estructuras, línea o surco primitivo y nódulo primitivo, es la segunda estructura que aparece. Posteriormente, en esta parte de aquí, en el centro del nódulo primitivo, va a haber un poquito de apoptosis o muerte celular, y se va a formar un pequeño hoyuelo, un hoyito, ¿verdad? Que a eso se le denomina fosita primitiva, exactamente en la punta o en la parte más superficial del nódulo, ¿verdad? Y eso lo vamos a observar en las siguientes imágenes. Aquí observamos, miren, esto es un disco germinativo bilaminar que ha tenido que ser seccionado o cortado de manera transversal, y lo estamos observando desde el extremo de la línea primitiva. Es decir, ¿por qué no logramos ver toda la línea primitiva? Porque aquí este disco sufrió un corte, pero sí podemos ver parte de la línea primitiva que se extiende hacia la porción cefálica, y aquí nosotros podemos ver esta elevación que es el nódulo primitivo, y podemos ver la fosita primitiva, que es esta estructura hueca que se ve que se va hacia abajo. En esta imagen es la gráfica más clara para poder explicar el fenómeno de gastrulación, y aquí vamos a ver la importancia de comprender qué cosa es la fosita primitiva, primitiva, y qué cosa es la línea primitiva. Okay.
Para iniciar gastrulación, lo primero que tenemos que hacer es empezar a proliferar el epiblasto. Recordemos que el epiblasto es el precursor de las 3 capas germinativas que van a aparecer ahorita, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, lo primero que empezamos a hacer es proliferar grandemente el epiblasto. Cuando el epiblasto prolifera, el exceso de células tienen que empezar a migrar, tienen que buscar para dónde agarrar, tienen que buscar hacia dónde ir porque son células relativamente móviles. Entonces, parte de estas células que están proliferadas se desprenden del epiblasto original y empiezan a migrar. ¿Y dónde creen que van a migrar? Van a migrar a 2 sitios principalmente. Van a migrar a la línea primitiva y van a migrar a la fosita primitiva. Pero miremos primero las que migran y las que escogen migrar a la línea primitiva. Entonces, este exceso de células empiezan a migrar a través de la superficie y llegan hacia la línea primitiva. Como la línea primitiva es un pequeño surco, lo que hacen estas células es que se meten al surco, se invaginan en el surco, que se van a encontrar por debajo, el hipoblasto. En el momento que ellas atraviesan la línea primitiva, ellas son inducidas y ellas son transformadas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda célula epiblástica que atraviese la línea primitiva ya no es más una célula epiblástica, igual que era antes de haber atravesado el surco primitivo. Y aquí se diferencia por el cambio de color y el cambio de forma. Si ustedes se fijan, estas células son bastante cilíndricas y estas células tienen una forma más irregular, el libro menciona en forma de matraz o en forma de ánfora, que es una forma de una botellita con cintura, como las que utilizaban las personas para cargar aguante. Y aquí nosotros vemos que estas son células altamente móviles, que lo primero que hacen es, como se encuentran con el hipoblasto, empiezan a tratar de abrirse un pequeño espacio entre las células del hipoblasto y empiezan a sustituir de manera progresiva, paulatina, a la población que existe localmente de células hipoblásticas. Esta población de células nuevas que va desplazando poco a poco al hipoblasto se va a terminar de diferenciar en el paso del tiempo en la primera capa que se forma en el disco germinativo trilaminar, que es la que se denomina endodermo. Entonces aquí nosotros vemos el hipoblasto todavía persiste en esta zona, pero miren cómo ya las células nuevas están empezando a desplazar y están empezando a abrirse un campo que antes no tenían. Al final todo esto va a quedar sustituido por células nuevas provenientes del epiblasto, diferenciándose finalmente en lo que conocemos como endodermo. Okay. Una vez que el endodermo ya está formado, siguen migrando células, continúan migrando células. Estas células que migran ya no encuentran más espacio en el endodermo y ellas, ¿qué tienen que hacer? Abrirse un espacio entre el epiblasto que está por arriba y el endodermo que recién se está diferenciando. Entonces empiezan a llenar este espacio que está aquí, este espacio nuevo. Finalmente ellas terminan rellenando todo este espacio formando una población nueva de células. A esta población nueva de células se le conoce como mesodermo y es la segunda capa que se termina formando en el disco germinativo bilaminar, y ahí vemos nosotros la flecha como van señalando hacia dónde van migrando ellas. Finalmente, cuando se ha formado el mesodermo, las células que todavía persisten como células epiblásticas se terminan diferenciando, cambian un poquito su personalidad y se diferencian finalmente. Y de esa forma simple y de esa forma sencilla logramos formar el disco germinativo trilaminar con sus 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Más adelante vamos a analizar qué sucede con las células que migran por la fosita primitiva. Esas son las que van a formar la denominada notocorda. Ok, esta es una imagen rápida para que solamente ustedes se hagan una idea de cuál es el mapa de migración del mesodermo. Y aquí ustedes ven como el mesodermo, que es una capa completamente nueva, empieza a ocupar mayor y mayor espacio, ¿verdad? Durante el periodo embrionario se estudia con detalle cuál es el destino final de las células mesodérmicas. Y aquí se observan 2 estructuras. Miren, estas 2 estructuras es lo que se denomina la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal, que no son más que sitios donde donde el ectodermo
se une firmemente con el endodermo y por ahí no hay mesodermo en medio. Es decir, son los únicos sitios donde las únicas dos capas que existen son ectodermo y endodermo. Se están tan pegadas y están tan firmemente adosadas que no puede crecer mesodermo entre ellas dos y son áreas bien definidas y bien conocidas. Esta va a dar lugar a la formación a la futura boca y esta va a dar lugar a la futura formación de la abertura anal. Ok, aquí lo que nosotros tenemos es formado el disco germinativo trilaminar y con sus capas ectodermo, mesodermo y endodermo. Yo siempre les digo, imagínense como que esto fuera un sándwich con pan arriba, pan abajo y mortadela en medio, ¿verdad? Puede ser el pan de arriba integral, un pan de abajo blanco y la mortadela, que es la carnita, ahí en medio, ¿verdad? Es mucho más sencillo imaginarlo de esa manera. Aquí metemos un elemento nuevo, que es lo que se denomina notocorda, que es la que vamos a explicar enseguida cómo es que se forma esta estructura llamada notocorda. Este es un corte longitudinal del embrión, donde también podemos ver las tres capas germinativas y también podemos ver formada la notocorda. Bien, ¿cómo se forma la notocorda? Realmente, ¿cómo se forma? Las células que penetran, es decir, ya dijimos que una población de células escoge irse por la línea primitiva, pero otra escoge irse por la fosita primitiva. Las que se van por la fosita primitiva migran hacia las porciones craneales del embrión en línea recta, en la parte central del disco germinativo. Ellas no se salen. Esa es la diferencia con las que migran en la línea primitiva. Las que migran en la línea primitiva van y se van extendiendo y se van ocupando cada vez mayor territorio. Sin embargo, las células que son inducidas y que entran a través del nódulo primitivo, ellas son más disciplinadas y ellas son más ordenadas, y lo que se les pide a ellas es que crezcan directamente sobre el eje central o la línea central. Entonces, cuando la célula epiblástica atraviesa la fosita primitiva, ella ya no se llama más célula epiblástica, sino que se convierte en una célula prenotocordal. Esa célula prenotocordal es la que migra en este sentido, formando la notocorda. Entonces, estas células les pasa algo parecido a las que les pasó a las primeras células que migraron por la línea primitiva. ¿Qué es lo que se encuentra cuando una célula epiblástica migra por el nódulo? ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra el endodermo. Se encuentra al hipoblasto. Entonces, ella empieza primero a empezar a sustituir, empezar a abrirse campo entre el hipoblasto, empezar a abrirse un campo, y finalmente ellas también, conforme, porque este es un fenómeno simultáneo, conforme va ocurriendo el fenómeno de gastrulación en la línea primitiva, también las células prenotocordales van avanzando. Entonces, ellas en un principio logran abrirse un campo entre las células del hipoblasto, y ellas forman una capa que se denomina placa notocordal, que es la que nosotros observamos aquí. Si ustedes ven, ya han sustituido al hipoblasto. Pero ¿qué es lo que sucede? El hipoblasto pronto va a dejar de ser hipoblasto y se va a transformar en endodermo. Cuando se transforman en endodermo, esta placa tiene que independizarse porque ya no puede convivir con el endodermo. Sí, el endodermo es biológicamente más fuerte que el hipoblasto, que puede ser sustituido. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Se desprende, una vez que esto se diferenció en endodermo, se desprende, se enrolla sobre sí misma y forma un tubo o un cordón macizo. Y a esto es lo que se le conoce como notocorda, que se forma inicialmente en las regiones craneales del embrión, porque recuerde que en la porción caudal lo que está ocurriendo es gastrulación. Entonces la notocorda se forma en las regiones craneales y luego se extiende hasta las regiones caudales, conforme la línea primitiva va desapareciendo y se va retrayendo y va desapareciendo. Porque la línea primitiva, al final, una vez que el disco se ha gastrulado, ya no tiene más sentido que permanezca allí, ¿verdad? Y de esa forma, ya como un cordón macizo, hemos formado a la notocorda definitiva, que es lo que va a conformar, diríamos, el axis o el eje central del disco germinativo trilaminar, y que va a tener mucha importancia en la formación de la columna vertebral, como veremos en otras conferencias.
Bueno, hemos explicado básicamente la formación, la gastrulación y la formación de la notocorda. Esperamos que eso haya sido comprensible y que les ayude a enfrentar el tema en el libro. Miren, esta es una diapositiva que yo se la voy a dejar, no se la voy a leer, solamente se la voy a dejar, es un pequeño resumen. Tienen que actualizarla porque si existen otras moléculas en la última versión del LACMAN, probablemente tengan que actualizarla, pero yo se las dejo ahí, ¿verdad? Le pueden poner pausa y pueden analizar un poquito. Estas son las principales, no son todas, son las principales moléculas que determinan la formación de los ejes corporales. Esto es el desarrollo de las vellosidades. Recordemos que el trofoblasto, estamos hablando ahora de otra cosa, ¿verdad? Recordemos que el trofoblasto, conforme va creciendo, va emitiendo pequeñas prolongaciones en forma de dedo, y estas prolongaciones en forma de dedo van cambiando en el tiempo, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado en el video anterior de la formación de las vellosidades primaria. Entonces, cuando nosotros agarramos una de esas columnas en forma de dedo y la cortamos transversalmente, podemos observar que su núcleo está conformado de citotrofoblasto y está rodeado de sincitiotrofoblasto. Pero recordemos que el mesodermo extraembrionario luego aparece y quedan restos del mesodermo extraembrionario ocupando el centro de estas vellosidades, de manera que cuando ya nos encontramos con una vellosidad más adelantada en el tiempo, ya vemos que su núcleo ya no está conformado solamente de citotrofoblasto, sino que está siendo ocupado por un centro de mesodermo extraembrionario. Y a esto es lo que se conoce como una vellosidad secundaria, un centro de mesodermo extraembrionario rodeado por cito, rodeado por sincitio. Finalmente el mesodermo extraembrionario se termina diferenciando en tejido conectivo, y a su vez ese tejido conectivo empieza a desarrollar vasos sanguíneos. Entonces esos vasos sanguíneos inmersos en el tejido conectivo ya maduro es lo que se conoce como vellosidad terciaria. Esta es una vellosidad terciaria, el centro hecho de tejido conectivo con capilares sanguíneos, y vemos como el citotrofoblasto ya empieza a ser un poquito más discontinuo para facilitar más el intercambio de nutrientes entre los capilares maternos y los capilares fetales. Recuerden que las sangres nunca se mezclan y siempre debe haber al menos un tejido para que separe un capilar materno de un capilar fetal. Esta es una imagen, diríamos que estos son cortes transversales y estos son cortes longitudinales de las vellosidades terciarias. Aquí ya nosotros vemos cómo el pedículo de fijación ya ha avanzado mucho, ya ha formado vasos sanguíneos, ya mucho más cercano a lo que será el cordón umbilical. Aquí tenemos la placa coriónica, donde ha desarrollado también vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos penetran a las vellosidades, que a su vez están cubiertas de cito y sincitiotrofoblasto. Y estos son los espacios intervellosos, aquellos espacios que aparecieron como lagunas, se acuerdan, en la segunda semana, luego fueron llenos de sangre. Estos son espacios intervellosos. Estos espacios intervellosos están llenos de sangre materna. Observe, esto es sangre materna y esto es sangre fetal, pero observe que las sangres nunca se mezclan. Siempre el intercambio va a estar mediado, o va a estar, mejor dicho, separado por al menos una capa de sincitiotrofoblasto. Esto de la circulación placentaria la vamos a ver un poquito más adelante. Este es el aspecto que tiene un embrión de tercera semana. Aquí nosotros vemos esta parte no ha sido cortada, lo que ha sido cortado es el trofoblasto. Esta parte está un poquito tridimensional porque lo que nosotros podemos ver es la cavidad amniótica, el saco vitalino secundario definitivo, y podemos ver ahí metido en medio el disco germinativo trilaminar que ya se ha gastrulado. Podemos ver el pedículo de fijación con su vaso sanguíneo, la placa coriónica ya muy bien formada, y aquí podemos ver ya una circulación uteroplacentaria un poquito más avanzada, ¿verdad? Ya con vellosidades de tipo terciaria. Bueno, estos son los eventos principales que ocurren durante la tercera semana. Hay mucho detalle más que repasar en el libro, pero recuerde que este seminario que viene es de segunda y tercera semana. Espero sinceramente que este material les sirva de ayuda y puedan ustedes utilizarlo para profundizar más en su estudio. Adelante, jóvenes, y espero que todo les vaya bien.